hermanos y hermanas, la salud en el amor del Señor, y le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder comunicarnos, de poder estudiar de su palabra, poder llegar a ustedes en esta tarde mediante este estudio del devocional. Antes de comenzar vamos a estar orando para pedirle al Señor que también nos dirija y sea hablando mediante su Espíritu Santo. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotras, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu presencia está en medio nuestro. Señor, te pido por cada una de mis hermanas que sus oídos estén atentos a tu voz en esta tarde, a lo que tú quieres, Señor, hablar mediante tu Espíritu Santo. Dios mío, ayúdanos en esta tarde a dejar toda preocupación, toda angustia, toda ansiedad en tus manos, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, que tú respondes a nuestro clamor, Señor. Dios mío, que esta palabra sea de ánimo, de fortaleza para cada una de las hermanas que escucharán en esta tarde este estudio. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros habíamos estado estudiando durante todo el año 2019 el libro Aires de Plenitud, que es donde tenemos los estudios relacionados con el Espíritu Santo. Y si ustedes no se recuerdan bien, nosotros comenzamos estudiando este libro conociendo quién es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la tercera persona de la Trinidad, que es una persona que habita en nuestro interior. Y el tema de hoy, el estudio de hoy, se relaciona con los aspectos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí tenemos que recordar que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es Él quien guía y controla toda nuestra vida. ¿Ya? Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, eso se hace una sola vez, pero cuando somos llenos, eso puede ser de manera consecutiva. ¿Ya? En relación a los aspectos de la llenura del Espíritu Santo, primero es necesario saber qué es aspecto. ¿Ya? Y una definición es que esta palabra aspecto viene del griego eidos y significa aquello que es visto o se ve, una apariencia o forma externa, ¿cierto? Cuando hablamos de aspecto es algo que nosotros podemos visualizar con nuestra vista. Por lo general nosotros cuando vemos una comida que puede estar muy, muy rica quizás, pero si tiene un mal aspecto quizás la hacemos de lado y no la comemos, porque todo entra por la vista, dicen. Entonces el aspecto, para que lo tengamos claro, es algo que se puede ver, es una apariencia o una forma externa. Y antes de ver las características del aspecto, vamos a ver lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Qué lindo, ¿cierto? Que el mismo Espíritu Santo es nuestro Maestro, quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda también todo lo que el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo de caminar en Él. La llenura del Espíritu Santo actúa en nosotras desde el momento que nosotras le permitimos y abrimos nuestro corazón para que Él more en nuestras vidas. Allí Él empieza a hacer un cambio notorio en nosotras y nosotras no nos damos cuenta quizás cuando ya no somos las mismas de antes, y es porque el Espíritu comienza a hacer una obra en nosotros, ese Espíritu de poder. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, recibimos poder para poder testificar de Él a otros. Y cuando Él viene a nuestras vidas, comenzamos a cambiar y toda nuestra vida ya comienza a ser diferente, comienza a ser guiada por el Espíritu Santo, ya no por nuestras acciones, sino que por la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y dentro de las características del aspecto,
de la llenura del Espíritu Santo encontramos que el Espíritu Santo hace una obra porque Él es amoroso. Él es amoroso. Él nos ama y también nos insta a amar a otras personas. En Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Ahí nos dice entonces que el Espíritu es amoroso. Después, otra de las características es que es tierno, y esa ternura está relacionada con una gentileza, con bondad y con suavidad. También encontramos dentro de las características que es sensible, ¿cierto? El Espíritu Santo es sensible, se contrista también con nuestros actos. Cuando nosotros no le obedecemos, Él se entristece. Es motivador porque a nosotros nos da fuerza, nos da ánimo, nos da ese aliento para poder levantarnos, para poder seguir cada día, para poder enfrentarnos a nuestras dificultades, a las aflicciones que tengamos que pasar en nuestra vida como creyentes. También es creativo, es incentivador y es guiador. Qué lindo que el Señor a nosotros nos guíe mediante su Espíritu Santo. Él es el que a nosotros nos guía. Y mediante esa guía Él a nosotros nos dice lo que tenemos que hacer, nos muestra la verdad, Él nos conduce. En Juan 16:13, en la parte A dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, ¿quién es nuestra guía? El Espíritu Santo es el que a nosotros nos guía a toda verdad. Y la situación, hermanas, no es solo entender las características de su aspecto, sino que tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. En Juan 14:17 dice: pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en nosotros. ¿Cierto? Qué maravilloso, porque no solamente podemos escuchar acerca del Espíritu Santo, sino que podemos conocerlo porque vive en nuestro interior, Él vive en nuestro ser. Algunas personas anhelan quizás el tener esa fuerza, esa motivación que solamente da el Espíritu Santo, pero sabemos que una persona que tiene el Espíritu Santo tiene que haberle aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. En ese momento es sellado con el Espíritu Santo y pasa a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Las personas, nosotras que vivimos en aires de plenitud, es porque conocemos al Espíritu Santo, no solamente de oídas, sino que es real en nuestras vidas. Piensen que si fuera posible ver al Espíritu Santo que está ahí, nosotros tendríamos que pensar muy bien antes de hacer una cosa. Y tenemos que hacerlo hoy en día, y a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo es el que mora en nuestro interior, en nuestro ser. Nos olvidamos y lo contristamos con nuestros actos, con nuestra desobediencia. Pero el Señor en esta tarde nos invita, hermanas, a que nosotras podamos ser obedientes, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y tomar en cuenta estas características que estamos viendo respecto a su aspecto, al aspecto de la llenura del Espíritu Santo, que es amoroso, es tierno, es sensible, es motivador, es creativo, incentivador y es guiador. Y también podemos ver otros aspectos del Espíritu Santo, que dice que Él nos sacia, Él nos llena, nos fortalece, nos convence. Y dentro de estos aspectos también se puede mencionar que Él revela, intercede, testifica y enseña. ¿Y por qué nos sacia? Porque nosotros como hijos de Dios ya no vivimos una vida sin sentido, no vivimos con ese vacío que algunas personas sienten y que nada lo puede llenar. El Espíritu Santo a nosotros nos sacia nuestras vidas, nos llena, nos da esa fuerza y Él convence al hombre de pecado. Cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a hablarle a una persona acerca del Señor, no son nuestras palabras,
es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior el que va a convencer al hombre de pecado. Y ese Espíritu Santo está con nosotros, vive en nosotros. Cuando nosotros vivimos vidas llenas del Espíritu Santo, hermanas, las personas van dejando todo lo malo, porque el Espíritu Santo va obrando de una manera sobrenatural, de algo que quizás nosotros no entendemos en el momento, que por qué comenzamos a hacer otras cosas diferentes, que por qué ya no nos llaman la atención cosas que antes nos llamaban la atención, que por qué queremos estar más cerca del Señor, que Él sea nuestra guía. Y es solamente la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a ocupar un lugar especial en la vida de nosotras como mujeres, es Él quien nos convence para llevar una vida que agrade al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras con nuestras vidas le agrademos, que seamos hijas obedientes, guiadas por su Espíritu Santo. Estos aspectos que estamos nosotras estudiando en esta tarde nos van a llevar a la plenitud, a poder ser plenas en el Espíritu, a poder vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Cuando nosotras comenzamos a tener esta llenura, es cuando nosotras igual estamos en una constante intimidad con el Señor. Vivimos vidas de oración diaria, buscamos esa intimidad con el Padre a cada momento. Le pedimos su guía y su dirección para todas las cosas que nosotras queramos hacer. Y Él nos ayuda en nuestro caminar. Él nos ayuda a poder ser mujeres victoriosas en medio de nuestras debilidades. En Romanos 8, 26 y 27 dice: porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él es el que intercede por nosotras, hermanas. El Espíritu Santo dice que intercede con gemidos indecibles, porque a veces nosotras no sabemos cómo orar, qué pedir, pero el mismo Espíritu es el que está intercediendo ante el Padre. Y Él sabe, Él nos conoce, Él sabe cuál es la voluntad del Señor. Todas nosotras tenemos que animarnos en esta tarde para poder vivir vidas llenas del Espíritu Santo, vivir vidas que agraden al Señor, vivir vidas que puedan marcar la diferencia. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos más que nunca que el Espíritu Santo sea el que a nosotras nos guíe, que sea el que nos fortalezca, ¿cierto? Y es importante poder conocerle a Él, no que alguien nos cuente. El Espíritu Santo es así, sino que nosotras podamos decir: sí, yo conozco al Espíritu Santo, porque Él obra en mi vida todos los días, porque Él es el que a mí me fortalece, Él es el que a mí me da el ánimo para poder levantarme, que cuando yo estoy triste, Él viene y me consuela. Él es el que a nosotros nos permite, hermanas, estar en comunión con nuestro Padre y vivir vidas llenas de su Espíritu Santo y que agraden a nuestro Señor. Eso es con respecto a los aspectos de la llenura del Espíritu Santo. Y como otro tema que vamos a ver hoy día, y que también es un tema breve, es respecto a la sumisión, ya que es la obediencia al Espíritu Santo. Cómo nosotros podemos sujetarnos a la voluntad del Señor, cómo podemos obedecer al Espíritu Santo. Y hay un texto que está en Gálatas capítulo 5 de los versos 16 al 18 en la nueva versión internacional, que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo este texto en el cual a nosotros
nos dice que si vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque se oponen, es una lucha diaria entre el espíritu y la carne. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor vivir bajo esa guía del Espíritu Santo. Y aquí en este versículo el apóstol Pablo hace una mención clara que saca de toda duda a todo cristiano de cómo debe conducir su diario vivir para experimentar la victoria en todo orden de cosas. Si nosotros vivimos en la carne, podemos andar derrotados. Las cosas no nos van a salir bien. Pero si vivimos conforme al Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo, vamos a vivir vidas victoriosas. Y algo importante y que nos sugiere el Señor es que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles cuando Él nos está hablando. Cuando nosotros andamos en la carne, dejamos de manifiesto lo contrario a lo que es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la carne expulsa desde su interior el constante deseo de egocentrismo y de conducirse libremente en sus propios pensamientos y caminos. La persona que no está sujeta al Espíritu Santo está sujeta a los poderes de la carne. Y la carne siempre va a ser opuesto a lo que quiere el Señor. La carne no va a querer que usted esté orando todos los días, no va a querer que usted esté estudiando de la palabra. La carne va a querer otras cosas, quizás el dormir, la entretención, el ver televisión, quizás en vez de estar estudiando la palabra. Pero cuando somos nosotros guiados por el Espíritu Santo, vivimos vidas espirituales, Él es quien nos guía. Y podemos ver también nosotras algunas consecuencias de andar en el Espíritu. ¿Qué pasa si yo decido vivir una vida que agrada al Señor, de ser obediente al Espíritu y no dar lugar a los deseos de la carne? ¿Qué va a pasar conmigo si yo tomo esa decisión? Una de las consecuencias es que ya no desearemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vamos a vivir y vamos a actuar de una manera diferente. Y los demás lo van a notar. Oye, ya no eres como antes quizás. O estás haciendo cosas diferentes ahora. ¿Quieres estar más en comunión con el Señor? Quizás nuestra propia familia se vaya dando cuenta de que nosotras ya no queremos satisfacer la carne, sino que vamos a querer andar en el Espíritu. Otra de las consecuencias es que avanzaremos con la fuerza del Espíritu Santo. Solamente Él es quien a nosotros nos fortalece. Si nosotros queremos avanzar en la vida sin la guía del Espíritu Santo, no espere buenos resultados. Pero si nosotras andamos en el Espíritu, Él nos va a dar la fuerza para que nosotros avancemos. Otra consecuencia es que recibimos la ayuda prometida para alcanzar las metas de la que Dios en su divino propósito tiene para nuestras vidas. Él a nosotros nos ayuda para alcanzar esas metas. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda para alcanzar las metas, los propósitos que el Señor ha determinado para cada una de nosotras. El Señor quiere que nosotras vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y mediante el Espíritu Santo recibimos esa ayuda para vivir vidas victoriosas. Otra consecuencia es que nosotras recibiremos la mejor guía. No hay otra guía que nosotros podamos decir, no, yo voy a buscar otra guía que a mí me diga lo que yo tengo que hacer. La mejor guía es la que nos da el Espíritu Santo, hermana. Él es el que a nosotros nos dice por dónde ir, qué debemos hacer, qué decisiones debemos tomar. Él es nuestra mejor guía. Otra consecuencia es que viviremos lo que Él nos recordará. Todas las cosas que Jesús nos enseñó, Él nos va a recordar. A veces nosotras decimos, pero es que yo he leído la Biblia y me es difícil poder memorizar tanto. Pero sabe que en el momento de dificultad, en el momento de angustia, se vienen versículos a nuestra mente y no es porque tengamos una
una memoria, una buena memoria, sino que el Espíritu Santo es quien nos recuerda esos versículos, quien nos hace recuerdo de lo que hemos aprendido durante nuestro caminar cristiano. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y finalmente, otra de las consecuencias es que el fruto del Espíritu va a quedar en evidencia en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, el que nosotros encontramos en Gálatas 5:22, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso va a quedar en evidencia en nuestras vidas. Si nosotras andamos en el Espíritu, va a ser visible a los demás. Ahora, ¿qué entendemos nosotras por ser sujetas y obedientes al Espíritu Santo? ¿Qué podemos entender con eso? Ser conforme al corazón de Dios no quiere decir que nosotras seamos perfectas, porque de alguna u otra manera a veces nos equivocamos. Pero ¿sabe qué es ser conforme al corazón de Dios? Es ser obediente en todo y así agradar al Señor. Si nosotras estudiamos su palabra, si nosotras contemplamos su belleza, si nosotras hacemos de la palabra del Señor nuestra delicia y obedecemos a la voz del Señor, vamos a agradar al Señor. Vamos a agradar al Señor y vamos a ser conforme a su corazón. La palabra del Señor nos enseña verdades para nuestro mejor desarrollo y una de estas verdades está relacionada con lo que es estar sujetas y ser obedientes al Espíritu. ¿Y sabe que Dios mismo fue el que creó el concepto de sujeción? Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 38, que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre y no hizo lo que él quisiera haber hecho, sino que se sometió a la voluntad de Dios. En Lucas 22:42 también dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotras, hermanas, necesitamos someternos al Señor? Necesitamos someternos a lo que Él quiere que nosotras hagamos. Jesús es el modelo de obediencia y sujeción. También nosotros podemos ver en Juan 14:21 que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús le dijo a sus discípulos que el amor que sintieran por él se podía medir según la obediencia a sus mandamientos. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted podría agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho por nosotras? Si usted ama al Señor, entonces tiene que guardar sus mandamientos. Tenemos que cada una de nosotras ser obedientes y guardar sus mandamientos. Para poder entender mejor respecto a la obediencia y la sujeción, en la obediencia nosotros tiene que ver con nuestras acciones en respuesta a la autoridad. Y la sujeción tiene que ver con nuestra actitud hacia la autoridad. ¿Qué quiere decir? Respecto a nuestras acciones, ¿cierto? Si nosotras decidimos ya ser obedientes a una autoridad, yo voy a actuar y voy a hacer lo que me están diciendo. Se refiere a las acciones. Yo voy a hacer lo que me dicen, voy a ser obediente. Pero la sujeción tiene que ver en mi actitud, en cómo yo voy a ser obediente a la autoridad. ¿Voy a ser obediente de mala manera, con una mala actitud? ¿O lo voy a hacer como ser obediente con una actitud de humildad, con una actitud de agradecimiento al Señor? Yo puedo ser obediente
pero también va de la mano la sujeción, el cómo yo voy a ser obediente, en la actitud que yo voy a tener para responder a la autoridad, que en este caso es a nuestro Señor. Y nadie se puede someter a alguien si no tiene amor. El amor es muy importante, tener esta actitud de amor para poder someternos al Espíritu Santo, al Señor. La obediencia está unida a una actitud dispuesta al comportamiento, y el comportamiento y la sumisión es cumplir con la voluntad de quien manda. El someterse no es más que complacer las demandas o requerimientos de alguien que está por encima y en nosotros, con una actitud interna que se exterioriza para agradar a Dios y no a nosotras mismas, sometiéndose y escuchando lo que alguien en autoridad pide, actuar en consecuencia. Vamos a ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer con una actitud de humildad, con una actitud de amor, ¿cierto? Para que esa obediencia sea grata y no sea una obligación, no sea una obligación. Cuando las personas obedecen algo por obligación, siempre lo van a hacer de mala manera. Pero cuando nosotros obedecemos y tenemos una actitud dispuesta, una actitud de amor, una actitud de humildad, lo vamos a hacer con agrado. El Espíritu Santo a nosotros nos habla, ¿cierto? Porque es una persona. Él nos habla mediante su palabra, en algunas oportunidades específicas nos puede hablar por sueños. Y ahí nosotros podemos ver muchos textos en los cuales el Espíritu Santo le habló a muchas personas. En 2 de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y finalmente en Apocalipsis 22:17, la parte A dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces el Espíritu Santo a nosotras nos habla. Él nos habla, ¿cierto? Y siempre el objetivo principal de la voz del Espíritu Santo va a ser el glorificar al Señor. Siempre, siempre va a ser el darle la gloria al Señor. Pero nosotras no tenemos que confundir nuestras emociones pensando que es el Espíritu Santo quien nos está hablando y caer en el error de obedecer y sujetarse a esas emociones. ¿Cierto? En estos tiempos, hermanas, que estamos viviendo, hay muchas hermanas o nosotras mismas que nos hemos puesto muy sensibles. Entonces nos llegan videos con predicaciones, mensajes que nos hablan en el nombre del Señor, y nosotras nos emocionamos y lloramos, pero no tenemos que confundir quizás una emoción, porque tenemos emociones y no podemos vivir sin emociones. Es parte de nosotros, es parte de nuestra vida, el llorar, el alegrarnos, ¿cierto? Pero a nosotros, si nosotras somos llenas del Espíritu Santo, Él a nosotros nos va a dar discernimiento para poder saber cuándo es el Espíritu Santo quien está hablando o cuándo son mis propias emociones, cuando yo me emocioné por algo. Para poder tomar decisiones es muy importante poder recibir la guía del Espíritu Santo, que Él a nosotros nos confirme si lo que vamos a hacer está bien o no. No llegar y tomar decisiones porque nosotras queremos,
o basadas en una emoción, sino que tenemos que recibir esa guía del Espíritu Santo, ser obedientes al Espíritu Santo y someternos a Él. Tenemos que ser sensibles, vivir por el Espíritu Santo, obedecer y ser sujetas a Él, mediante Cristo. Así es que, hermanas, le damos gracias al Señor por este estudio que pudimos tener en esta tarde, de una manera diferente, pero agradecidas al Señor, porque la palabra del Señor aún puede ser predicada. Porque el Espíritu Santo que estamos estudiando es el que vive en nuestro ser, vive en nuestro interior. Él es el que a nosotros nos consuela, el que nos da la fuerza para poder seguir. Sin Él, sin el Espíritu Santo, hermanas, ¿qué sería de nosotras en este tiempo? ¿Cierto? Hay muchas personas que viven afligidas, muchas personas que están en desesperación, pero nosotras tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es algo sobrenatural, que viene a nuestras vidas y nos da el ánimo, nos da la fuerza para seguir en este tiempo difícil que estamos pasando. Gracias al Señor por su maravilloso Espíritu Santo que vive en nosotras, y que el Señor nos ayude a no contristarlo, a no entristecerlo, sino que a ser obedientes cuando Él nos habla, a someternos a su voluntad, y así vamos a agradar a nuestro Señor. Amén. Y vamos a orar para poder finalizar. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nuestro interior, que habita en nuestro ser. Gracias, Señor, porque Él es el que nos da la fuerza para poder seguir cada día. Dios mío, yo oro por cada una de mis hermanas que están escuchando este mensaje en esta tarde. Oro, Señor, por cada una de ellas. Si tienen alguna dolencia física, Señor, que tu poder sanador, Señor, actúe sobre sus vidas. Dios mío, si han pasado alguna angustia, alguna tristeza, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento pueda ser el consolador para sus vidas. Ayúdala, Señor, a que ellas puedan ser obedientes a ti, a tu voz, a tu Santo Espíritu, Señor. Que vivamos cada una de nosotras vidas agradables a ti. Vidas, Señor, que sean obedientes a lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor. A que tu Espíritu sea un reflejo de tu amor también en nuestras vidas. Que los demás puedan ver, Señor, algo diferente. Señor, que eres tú mismo, Señor, quien habita en nuestro ser. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, hermanos.